El mundo está lleno de caminos y casi todos llevan a sitios que nos importan un carajo. Y sin embargo, todos se empeñan en decirnos que en realidad son importantes. Trabajo, hipoteca, obligaciones, horarios, normas sociales. Pero no son importantes, solo son necesarios. Nos vemos obligados a transitarlos para alimentarnos y cuidar de nuestros hijos. Lo malo es que pretenden que lo hagamos con entusiasmo. Intentan hacernos creer que llevan a alguna parte, cuando todos sabemos que en realidad no van a ningún sitio. Sin embargo, sí hay algunos pocos caminos que llevan directamente al fondo de lo que realmente quieres, piensas y sientes. Intenta encontrar el tiempo para recorrerlo de vez en cuando y no olvidar quién eres en realidad. Miquel Silvestre es una aventura permanente. Imparable. Es un culo inquieto. Miquel Silvestre dirige un programa de viajes en televisión española. Vive una vida llena de aventuras. Escribe libros. Colabora con distintos medios. Da conferencias sobre sus viajes. Tiene muchos amigos y lectores. Y todo eso lo hace porque monta en moto. Podemos pensar que es un tipo con suerte. Miquel es alguien transparente. Un genio excéntrico que consigue todo lo que se propone. Es el sueño que todos tenemos, ¿no? O el sueño de cada uno. Es verdad, soy un tipo con suerte. Mi vida como hombre adulto gira en torno a la motocicleta. Y las motocicletas son solo juguetes grandes. De modo que mi profesión es jugar. Así que en cierta manera yo sigo siendo un niño. Pero nada podía predecir que yo acabara viviendo de montar en moto. No soy un piloto de carreras. Yo fui un niño como otro cualquiera nacido en una familia de clase media. Tuve una infancia feliz y normal. En mi juventud disfruté de amigos, fui rebelde y bastante inquieto. Pero estudié en la universidad y con muchos otros jóvenes de mi edad también tuve moto. Me preparé para ser un profesional liberal y mi vida iba previsiblemente bien. Y sin embargo, de algún modo conseguí romper con todo eso para recorrer el camino que de verdad yo quería seguir. Y lo hice montando en moto. Y sobre todo, lo hice siendo yo mismo. El triunfo de la voluntad. El soñador que más esfuerzo y trabajo dedica a cumplir todos sus sueños. Miquel es una persona auténtica que lucha a muerte por sus ideas. La pasión nos hace infatigables. Podría decirse que esta aventura empezó en África. Las motos no son solamente máquinas que rueden y nos desplacen. Las motos forman parte de nuestra vida y construyen nuestra historia. Esta es la moto que cambió mi vida, porque después de conducirla cruzando África, ya nada fue igual. La compré en Nairobi en el año 2009. Empecé a pasar fronteras, a cruzar desiertos, a cruzar selvas, a vivir experiencias que yo iba anotando en un cuaderno. Yo publiqué ese cuaderno y lo titulé 1.000.000 de piedras. Ya nada fue igual. La aventura está muy bien descrita en el primer libro que hizo, en el 1.000.000 de piedras. Es el libro por excelencia de un viaje en moto. Apareció un señor un día por la oficina, por la productora. Me comentó algo así como: tengo un plan para irme de viaje al cono sur de África. Yo creo que él no había cogido una cámara en su vida. Hay una cosa que me dijo a mí la primera persona que me dejó una cámara de vídeo: lo que no filmes no existe. Cuando todo esté realmente fastidiado, cuando las cosas estén realmente difíciles, cuando tú no quieras grabar, cuando nadie quiera grabar a tu alrededor, incluso cuando sea ofensivo grabar, graba. Pues lo siguió, la verdad, al pie de la letra. Tuvo un accidente y ahí lo teníamos al tío. Golpeé contra el guardarraíl y la verdad es que puedo decir que estoy entero de milagro. Es una fractura en el tobillo, fuertes contusiones en la cadera y en el hombro y erosiones. En cualquier caso, tengo que agradecer la suerte que he tenido. Supongo que se lo tengo que agradecer a Dios. Bueno, no supongo, no, se lo tengo que agradecer a Dios. Miquel tiene una capacidad de improvisar, de hablar, de contar cosas. Y es muy raro que alguien que tú le das una cámara por primera vez en su vida consiga hacer un material tan intenso, ¿no? Sorry. Es imparable, no se para ante nada. El dato está en cuando tuvo el gran accidente de moto en mitad de África y en vez de volverse tranquilamente con su seguro y tal y cual, decidió acabar el viaje de África. Para eso hay que ser
imparable. Mozambique está ahí y el tobillo pues lo que tarda en repararse, ¿no? Pero yo creo que en una semana estaré listo para poder montar otra vez en moto. Ready to ride. Había tomado conocimiento de quién era yo en el mundo y de cómo era el mundo, y después el mundo tomó conocimiento de mí a través de ese libro y empecé a colaborar con las revistas. Poco a poco después empecé a hacer vídeos y esos vídeos me llevaron a la televisión española. A la princesa, que así es como la llamo, le debo todo lo que tengo ahora. Nuestro nómada nació en Denia en 1968 y la moto formó parte de su educación sentimental como algo que estaba ahí de forma natural. Siempre le gustó la moto. Mi marido le compró por Navidades una moto pequeñita, no me acuerdo cómo se llamaba aquella moto, una moto chiquitita. Quizás también yo soy motera en parte porque él desde sus 9 años tuvo su primera moto, cosa que para mí fue como una cosa espectacular. Como él era un aventurero y me di cuenta que con la lectura de sus libros despertaba en mí también un espíritu aventurero, pues realicé mi primer viaje ya siendo bastante mayor. Y nuestro primer viaje fue una ruta corta, lo que pasa que se hizo larga porque nos perdimos mucho, nos dimos muchas vueltas y llegamos a Cuenca, pero tardamos como 10 horas en llegar. Fue todo un acto, una heroicidad para mí y todo pues eso influenciado y un poco potenciado por ese hermano aventurero que tengo, claro. Esto es Denia. Fue mi primer campo de juego. Mis padres tenían una librería y yo me pasaba las tardes leyendo. Era lo que más me divertía. Leer me transportaba a otros mundos. Eso y la moto, porque mi padre me había regalado una Montesa 425 que era mi juguete favorito. Una persona fundamental en mi infancia. Fue mi abuelo, Jaime Miquel Lluc. Murió siendo yo todavía muy niño, pero él me enseñó a fabular. Me contaba cuentos que se inventaba sobre la marcha. Era una persona muy creativa. Escribió un libro titulado Perfiles y también pintaba cuadros. Pintó un retrato mío que aún conservo. La juventud de Miquel fue complicada y conflictiva. Era un chico inquieto, lector y creativo, pero muy mal estudiante, con déficit de atención y una conducta muy rebelde. La primera cosa que recuerdo de mi hijo, el niño tenía entonces 4 años, la profesora lo había retenido porque era un niño muy malo, muy revoltoso y muy malo. Cuando decían pintar, él se ponía a escribir y cuando le decían leer, él se ponía a pintar. Yo me enfadé muchísimo y le dije que el niño era muy pequeño y que ya tendría tiempo a lo largo de su vida de aprender dónde estaba la vida y quién mandaba. Fue a la iglesia del colegio y cogió justamente el vino del cura. El cura de una u otra forma se dio cuenta y empezó a llamar a Miquel por el megáfono. ¡Señor Miquel Silvestre! Entonces nos quedamos mirando y veíamos a Miquel que se alejaba por el horizonte. Ahí fue donde empezamos un poco una relación más cerrada porque me hizo gracia. También puede sorprender mucho que Miquel estaba en la duda. Miquel y yo nos conocimos curiosamente fuera de España, en Irlanda, el año 86. Nos enviaron allí nuestros padres a aprender el inglés. Esta es la calle Libreros de Alcaé de Henares. Yo la recorría prácticamente todos los días cuando era pequeño para ir al colegio, porque aquí me eduqué, aquí realicé mi educación primaria desde, los 6 años hasta casi los 18, ya que mi madre le habían destinado como pediatra de la Seguridad Social en un ambulatorio local. Aquí fue también el lugar donde empezaron a llamarme por mi apellido, Miquel, ya que yo fui bautizado como José Antonio Miquel Silvestre. Pero claro, José y José Antonio sabía siempre un montón en clase, pero Miquel solo uno. Y esto se repitió después en el servicio militar y por supuesto en la universidad, tanto en la Complutense como en la Facultad de Huelva, donde terminé mis estudios. Este gran edificio que tengo a mi espalda fue mi cuartel. Aquí hice el servicio militar obligatorio en los años 90. 12 largos meses obligatorios, porque entonces el servicio era eso, obligatorio. Yo no fui voluntario a la brigada paracaidista, aunque sí realicé el curso paracaidista años después porque quería conocer la experiencia de saltar al vacío. Este es el Colegio Mayor Jiménez de Cisneros. Aquí comenzó, a finales de los años 80, mi vida como universitario, en un ambiente de libertad que nos llevaría a sucesivos descubrimientos de nuestro propio yo. Soy amigo de Miquel desde toda la vida, desde antes de conocer a mi mujer, de la época universitaria. Soy amigo de Miquel Silvestre desde hace 25 años, pongamos. Teníamos 20 años o 21 años, lo pasábamos realmente bien. Igual, algunas veces también, que a veces cuesta acordarse, ¿no? de todo lo bien que lo pasábamos. Era un hombre entregado al frenesí de la vida.
un joven con unas ganas de disfrutar extraordinarias, y a mí aquello también me llamaba la atención. Había iniciado estudios de ciencias políticas que más o menos en el mes de mayo, el mes de abril, pues estaba desayunando con él, ¿no? Y entonces me dijo, bueno, ya, llegan los exámenes, pero el problema es que no sé todavía qué asignaturas tengo. Y termina el curso con 0 general en todas las asignaturas. Terminado ese curso infructuoso, hice caso a mi familia y ya me matriculé en Derecho. Fue una carrera itinerante, no hizo Derecho, sino a lo mejor en Las Palmas, en Huelva, acabó estudiando como en 3 facultades diferentes. Allá en el 93-94 vine yo a trabajar a Huelva y recibí una llamada de Miquel preguntándome un poco dónde estaba. Le dije que estaba en Huelva, que estaba empezando a trabajar, y en cuestión de 3 días dijo, pues yo voy a acabar la carrera, me voy contigo. Teníamos 24, 25 años en esa época, siempre comíamos lentejas. De lunes a viernes, lentejas. Y espaguetis. Y espaguetis. Yo no fui muy buen estudiante, pero después conocí a una chica, conocí a Vicky, que es la persona que cambió mi vida, ya que ella era muy buena estudiante, y eso me incentivó a intentar mejorar en mis estudios para ser digno de ella. Y ella le enseñó cuál era el camino que debía seguir. Estudiaba mucho, estaba encerrado de lunes a viernes en su habitación. Hacía mucho deporte en esa época. Un rasgo de carácter que después mostró, y el que no pude tener ni idea en aquel primer año, era su fuerza de voluntad. Se ponía un objetivo, un propósito, pum, y lo acababa cumpliendo. Pero las motos siempre estuvieron ahí. De pronto me dijo, mamá, quiero comprarme una moto y me la quiero pagar yo. Ah, pues muy bien. Y se compró una moto. Tampoco recuerdo la cilindrada y tampoco. Yo creo que esa fue la primera motosería que él tuvo. Tenía una Yamaha de trail. Y luego hicimos una excursión muy chula a Granada, porque además coincidimos con un montón de amigos suyos y amigos míos, que nos acabamos juntando todos allí. Ya en la universidad tenía una moto que creo que era como de... Es que soy poco de motos, pero era de trial, una moto bastante fea, escandalosa, y hacía un ruido horroroso, pero se manejaba con ella y circulaba mucho con ella. El kilómetro 300 de la Nacional 3. Cuando yo tenía 20 años y hacía este viaje para visitar a mi novia, que ella estudiaba en Valencia, pues tenía una Yamaha 3,5, una XT. Y esa moto pues no andaba muy rápido, andaba a 100, 110. Y por las largas rectas de La Mancha que hemos atravesado me pasaban todos los coches. Y justo aquí, en esta carreterilla de curvas, era donde yo le ganaba a ellos. Era el momento de gloria de mi vieja Yamaha. La verdad es que soy un hombre muy sentimental, muy emotivo, y siempre me gusta volver a los sitios donde he sido feliz. Aunque dicen que no se tiene que hacer, pero a mí me gusta. La fase de madurez comienza en Asturias, donde Miquel obtuvo su primer destino como registrador de la propiedad en 2003. Mi primera BMW, una GS 650 de color rojo, una Gesita que nunca olvidaré porque fue la primera cosa que me pude comprar después de estar 6 años estudiando las oposiciones al registrador de la propiedad, que casi me vuelven loco. Esa moto significó mi primera victoria contra el sistema. Por fin era libre y por fin podía hacer lo que yo quería. Y aunque no la conservé mucho tiempo, fue el comienzo de un nuevo camino al que me llevaría a probar una de las oposiciones más difíciles que hay gracias al estudio y al esfuerzo. Entonces se fue allí a lo alto del monte, a Robledo de Chabela, se metió en una casa con un perro que se llama Paco, y allí estuve encerrado, yo qué sé, 3 o 4 años. Y si yo pensaba en alguno de mis amigos que habían estudiado Derecho, que tienen la licenciatura, el menos apto para sacar una oposición, pues ese era Miquel Silvestre. Lo que sí que tiene es una cabeza bastante bien amueblada. Y hombre, yo sí pensé que lo podía sacar, lo que nunca pensé es que fuera a sacar el número 1. Cuando en cualquier pequeña biografía se hace referencia a que soy registrador de la propiedad, inmediatamente se pasa al siguiente punto, y es que abandoné el despacho para viajar por el mundo y hacer realidad mis sueños de convertirme en un nómada profesional. Y rara vez se toma en cuenta o se valora el enorme esfuerzo que supone conseguir esa plaza. A mí el hecho de ser registrador de la propiedad, el cargo como tal, no me importa lo más mínimo. Lo que sí me importa es el esfuerzo descomunal que apliqué para conseguir esa plaza, porque esa plaza suponía la llave de la libertad. A veces se supone que soy rico, que tengo muchísima pasta, y la verdad es que el ejercicio de registrador de la propiedad lo estuve haciendo muy poco tiempo, menos tiempo del que me pasé estudiando.
Yo creo que las personas que envidian mi forma actual de vida no se dan cuenta que la disciplina y el esfuerzo que apliqué en su día para conseguir aprobar esas oposiciones, que son de las más difíciles que hay en España, son las mismas que aplico hoy para conseguir hacer realidad mi sueño de convertirme en viajero profesional. Estudié las oposiciones encerrado en un refugio de Robledo de Chabela, acompañado solo de un perro boxer al que llamé Paco. No teníamos calefacción y en invierno hacía tanto frío que estudiaba con gorro, guantes y plumas. Mis padres, Dios los bendiga por su paciencia, me ayudaron con una modesta paga que me permitía comer arroz con atún casi como único menú. Pasé así 6 largos años. Cuando después de 3 exámenes eliminatorios me dieron la nota final, solo pensé que aquella mierda había terminado para siempre. Ahora, lo más significativo de aquello es que mientras estaba estudiando la oposición empezó a escribir novelas también. Y no solo que empezó a escribirlas, sino que mandó a un editor y le interesó y la publicó. Así que yo creo que es el único caso de opositor registrado de la propiedad que empieza al mismo tiempo su carrera literaria. Bueno, Mariposas en el cuarto oscuro, Memorias de un pornógrafo, habla de este hombre que hemos dicho, Guillermo Zeto. Deja la oposición y decide dar un cambio radical a su vida porque también sufre mucha presión por parte de prácticamente todos los que le rodean. Es como que quieren que haga otra cosa distinta. Y él al final se convierte en dependiente en una tienda, en un sex shop. Sí. Dibujar a Guillermo, este personaje, este sujeto, este individuo peculiar, pues me permitía vivir una vida que yo no tenía, ¿no? Una vida libre, la que él tenía. Entonces, pues bueno, yo lo observaba funcionar y a mí me emocionaba verle, ¿no? Porque muchas veces los personajes tú los empiezas a pergeñar y se te revelan. Y entonces no empiezan a no controlarles bien sus propios destinos, ¿no? Empiezan a funcionar por sí mismos y eso es muy divertido y eso es lo que me entretenía y me divertía de hacer, ¿no? Tampoco pensaba que me la fueran a publicar. Y esto de que has dicho, no sé si será verdad, que escribir es inútil, horas y horas revisando palabras inservibles que unos desconocidos deglutirán y olvidarán en segundos. Pues es así, yo así lo veo. ¿Y entonces por qué lo haces? Porque me gusta hacerlo y porque además tengo la necesidad de hacerlo. Entre los años 2003 y 2008, Miquel realiza una frenética actividad como registrador, articulista, profesor de un máster y conferenciante. Saqué las oposiciones de registrado de la propiedad, saqué el número 1, me iba de puta madre en la vida, tenía 39 años, tenía una Harley Davidson y vivía como un señor. Pues se suponía que había conseguido el cenit de la felicidad personal en España, que es ser funcionario, ¿no? Y ahí te las den todas. Sin embargo, sufrió un accidente con la Harley y eso hizo que se replantease su vida por completo. Pues se fue al suelo y yo me rompí la cabeza del radio, también porque iba mal equipado, iba un traje de chaqueta cortado a medida que no me protegió, ¿no? Eso sí, en el hospital estaba yo monísimo. La mayor queja que tenemos los motoristas no son los guardarraíles, son los hijos de puta que van en coche y no nos miran. A por ellos, los que... No, es lo más chocante todavía, porque ya uno piensa, bueno, ha sacado la oposición, además le gusta escribir, pues si se aburre con el trabajo seguirá escribiendo y irá pasando por los registros de España. Aquel accidente me obligó a parar mi vida frenética y me hizo pensar y reflexionar. Y decía, yo aquí no quiero estar, pero no quiero estar, no aquí, sino quiero estar aquí, es mi vida, no quiero hacer otra cosa. Entonces fue cuando pedí la excedencia y me fui. Y la idea, creo que tenía, era voy a viajar y voy a escribir sobre mis viajes. Ya estamos embarcados. Dirección Italia. Nos vamos a Livorno. Yo me fui a la Toscana porque había visto una antigua entrevista en televisión española a Josep Pla, que era un escritor fabuloso, y Josep Pla, que había viajado por todo el planeta, le dijo, yo salvaría la Toscana. Y yo me dije, pues la Toscana tiene que molar, ¿no? Si yo pudiera escoger una patria, aparte de este país, de España, escogería Italia. Italia para mí, la inteligencia italiana en todas las cosas, en la construcción, en el examen del hombre. Ahora, claro, el desorden es inmenso. Me iba con miedo, ¿no? Un año después estaba cruzando la frontera de Irak, solo un año después. Pero aquel día yo me iba a Italia pensando qué coño me podía pasar viajando solo. La mafia quizás, me robarían la moto, no sabía, ¿no? Bueno, lo que me pasó es que yo empecé a disfrutar mucho porque simplemente recorría la Toscana, iba apuntando en un cuaderno lo que estaba viendo, miraba los edificios, me gustaba mucho aquello y no tenía que hacer nada más. La Fontana dei Pazzi. Si se le da 3 vueltas, se supone que uno se vuelve loco. Es la Fontana de los Locos. Bueno, pues nada, ya le hemos dado las 3 vueltas. Así que
Ya estamos locos. Cuando regresé a España, escribí un reportaje y me lo publicaron en El País, una página completa. Ay, el título era muy malo porque lo escribieron ellos, que era un motero en la Toscana. Y entonces yo llevaba 4 novelas publicadas y me había comido un colín. Sin embargo, en mi primer viaje en moto resulta que me publican en El País. Y yo digo, coño, creo que me vale más escribir de viajes que escribir novelas, ¿no? Bueno, pues cuando se fue a Irlanda me contó una historia fabulosa de los naufragios de algunos de los barcos que habían perdido la batalla de la Armada Invencible, que se habían perdido con la tormenta y que habían llegado a la costa de Irlanda. Y toda la peripecia de aquellos náufragos para intentar retornar a España, que es una historia épica, vamos, asombrosa, de la que yo no tenía ni idea. Bueno, pues él se fue allí, no sé cómo aquello lo conocería, y cuando volvió me contó todo esto. Y me dijo además, estoy pensando que todas estas historias, la verdad es que las conoce poca gente y tienen que ser contadas. Entonces yo descubrí la carta de Francisco de Cuéllar, que era un capitán español que me pasó 7 meses vagando por Irlanda huyendo de los ingleses, y seguí este itinerario en mi moto, paraba en los pubs, preguntaba a los viejos, no sé cuánto, la gente hablaba de la Armada Invencible, todavía tenían reminiscencias, historias, ¿no? Entonces yo, cuando terminé mi viaje, escribí un reportaje, lo mandé a distintos medios y ¡plas!, me lo publican a 4 páginas en el ABC a todo color, ¿no? Entonces digo, coño, esto es lo mío, ¿no? Entonces ahí me dije, coño, yo tengo aquí unas historias muy interesantes, ¿no? Tengo mi propia experiencia personal como viajero, después tenía el descubrimiento de mi propia historia que no me habían contado, la historia española olvidada, y después tenía la aventura de viaje en moto, que no deja de ser un modo de desplazarse épico. Con estos ingredientes elaboré estos reportajes y ahí encontré lo que yo considero que ha sido mi propio camino personal. Entonces me dediqué a seguir este camino personal y poco a poco me he ido profesionalizando en él hasta el punto de ahora tener una serie en televisión española. Esta es atrevida, la BMW GS 1200 con la que voy a hacer la ruta de los exploradores olvidados. Con esta moto tengo que intentar completar una vuelta al mundo siguiendo aquellos exploradores españoles menos conocidos, aquellos a los que la suerte les dio la espalda o la fortuna no les sonrió del todo. La llamé atrevida porque así se llamaba una de las corbetas de la expedición Malespina, que trató de hacer en el siglo XVIII una vuelta al mundo visitando todas las posesiones que España tenía diseminadas por el Atlántico y el Pacífico. Y eso era lo que yo quería hacer entre el año 2011 y 2012. La vuelta al mundo, ruta exploradores olvidados. Y Mikel, pues bueno, pues tuvo, yo creo que unió todo eso, unió ese espíritu que él lleva ahí dentro, unió esa pasión por la historia, unió esa pasión por la aventura, esa pasión por los viajes y por la moto, y salió ese maravilloso proyecto de vuelta al mundo, ¿no? que la ruta de los exploradores. Nosotros empezamos a colaborar con Mikel en el año 2011, porque dentro de la estrategia de la marca estamos buscando transmitir al cliente experiencia, esa parte aspiracional de la moto. Lo importante es que tenía un proyecto que perseguía un sueño, que era la ruta de los exploradores olvidados. La ruta de los exploradores olvidados. Brutal, fresco, pasional, muy divertido. Desde el punto de vista personal era un enorme reto geográfico y de resistencia física, ¿no? Y desde el punto de vista profesional iba a ser también un enorme reto porque yo quería filmarlo todo y contarla, la experiencia online, en directo, día a día prácticamente, a través de YouTube, a través de Facebook y de Twitter. El viaje lo seguíamos todos deseando que saliera publicado el vídeo de la semana, e hicimos el viaje todos colgados de las maletas de la moto. Aquí todas las semanas era a ver el vídeo que nos manda, cada día nos reíamos más con las historias del mono, del monkey, con el Very Good My Friend, nos fuimos siguiendo toda esa evolución y ese crecimiento del personaje durante toda esa evolución por los diferentes países y sobre todo lo que era auténtico, era fresco, era genuino. A mí me siguió miles de personas en este viaje, ¿no? Entonces muchas veces yo tenía una relación estupenda con ellos, pero también suponía un estrés tremendo, ¿no? Había gente observando lo que estabas haciendo, ¿no? El ser humano psicológicamente no está diseñado para que te conozcan miles de personas. Entonces cuando de repente tu vida se convierte en motivo de opinión para miles de personas, es desconcertante. Entonces ahí tienes que establecer también una barrera para saber diferenciar lo que es tu parte interna, tu parte íntima, tu parte real, de lo que van a ver los demás. Subía vídeos todas las semanas y además de viajar en moto, nos
explicaba cosas de lo que veía allí y de cómo lo sentía. Yo creo que era casi lo mejor, la forma que tenía de transmitirlo. Y aquello se convirtió en una odisea de prácticamente 18 meses, ¿no? Entonces yo iba filmando todo lo que iba sucediendo. Y ahí es cuando se establece el marco narrativo que he seguido hasta hoy. Yo cuento una historia de unos tipos a los cuales voy persiguiendo, pero sobre todo voy contando una historia real. La historia que yo estoy viviendo. La historia sin falsear, sin dramatizar, sin teatralizar. Lo que sucede es lo que se ve. Es como si estuviéramos allí mismo, viajando. Hay mucha gente que viaja en moto, pero lo que no encontramos o lo que es difícil es con una persona que la moto al final es el vehículo con el que hace factible posible su sueño. Le llamo y le digo, ay cariño, tengo ganas de darte un abrazo. ¿Dónde estás? Y me dice, estoy en Nepal. Y allí me voy con mi equipo de moto. Vino al aeropuerto a recogerme ya con la moto, nos subimos a la moto y fuimos al hotel que estaba cerquita del aeropuerto. Me dice, ponte el traje que vamos a Pokhara. La carretera de Pokhara estaba en obras. Allí coinciden las motos, infinidad de motos a toda leche, los coches, los transportes privados y los camiones llevando material de obra a los puntos de obra. Al principio pasamos bastante miedo, o por lo menos yo pasé bastante miedo. Luego vi que se iba saliendo de todos los percances, que no tenía problemas, que además se le daba bien. Era un hombre que además de ser pues todo lo que yo pensaba, un hombre muy culto, muy formado, muy trabajador, muy voluntarioso, además era casi un superhéroe porque ya podía resolverse sus averías con la moto, podía sortear dificultades con las personas que podía encontrarse en el camino. La verdad que me sorprendió positivamente. Me empecé a dejar de tener miedo y tener pues más admiración. Los acontecimientos se desencadenan en septiembre de 2012, cuando Miquel regresa de su vuelta al mundo. Le organizan un recibimiento multitudinario en Tres Cantos absolutamente masivo y extraordinario. Le entrevistan en los más diversos medios de comunicación como la CNN, Televisión Española o El País. El programa La Aventura del Saber de la 2 le propone colaborar con sus propios reportajes. Sin embargo, si en lo profesional todo parece irle bien, será en lo personal cuando se produzca un giro radical al conocer a Teresa Perales. Conocí a mi marido grabando un reportaje de Comando Actualidad. Yo creo que estaba en Croacia, creo que era, o por ahí. Y entonces en un momento determinado surgió la oportunidad de hacer una entrevista. Entonces un día me acuerdo que me llamó Teresa y me dijo, oye mira, te llamo de Televisión Española, del Comando Actualidad, que nos gustaría conocer a Miquel para hacerle una entrevista. Se pagó un avión, vino a Madrid a hacer esa entrevista para la televisión. Fuimos a buscarlo ese día al aeropuerto de Barajas y vimos a la periodista de Televisión Española, Teresa Perales. Buenas noches. ¿Estáis esperando a Miquel? Fui el primero en ver esa situación y en vivirla, ¿no? Miquel, soy Teresa de Comando Actualidad, bienvenido. Gracias. Bueno, has llegado con retraso, son las 11 y pico de la noche, mañana tienen que trabajar, vaya seguidores y amigos que tienes, Pues sí, que vienen a recibirte, ¿eh? Inquebrantables en el apoyo, sí. ¿Qué te movió a dejar un puesto de trabajo fijo como funcionario, muy bien remunerado, como registrador de la propiedad, dejarlo todo, irte a ser explorador, a recorrer el mundo en moto? Pues las ganas de vivir. Las ganas de vivir. Sí, de vivir de verdad. Oye, pues, luego, claro, en fin, luego las confidencias, sin ella adelante, evidentemente. Oye, pues, la periodista está... Yo no tuve un flechazo cuando vi a Miquel. No se la va a apretar ni de coña, no sé qué se piensa este. Y nadie pensaríamos en aquel momento que acabaría esa historia convirtiéndose en su familia ahora mismo, ¿no? Y fue otra cosa que me sorprendió. No me lo imaginaba yo tampoco casado, pero bueno, se casó, una boda espléndida y me da la sensación de que le veo bastante feliz en estos momentos. Estuvimos en la boda, ahí fue ya un cambio drástico de la vida de Miquel. En la boda y en la luna de miel. Estaba feliz, que es lo fundamental. Yo creo que cada época tiene su momento y ahora disfrutar de esta, que es otra y es igual de buena que la anterior. Desde fuera lo que yo percibía era lo contrario de lo que yo buscaba en un hombre, pero había una intuición dentro que decía, es este. Y yo lo viví como un poco diciendo, pero ¿qué está pasando? Y luego se demostró que aunque en lo exterior somos bastante diferentes, en lo interior somos bastante parecidos. Y hemos tenido un encuentro muy bonito y estamos teniendo una relación muy bonita, nos hemos casado, hemos tenido un hijo. Está siendo una experiencia. Yo estaba solo en el planeta y jugaba una partida, me lo pasaba muy bien y jugaba. A partir de ese momento en que la conocí, a pesar de las cesiones que hay que hacer mutuamente, ya somos dos jugando esta partida en el universo.
Miquel se ha convertido, incluso para el público no motorista, en una de las figuras más reconocibles de esa imagen GS y todo lo que le rodea. Será el año 2012 y buscando temas para publicar en el periódico, pues dimos con una persona que había terminado de dar la vuelta al mundo en moto, ¿no? Y que además tenía varios libros de viajes publicados en torno a estas aventuras. Y yo creo que es el que mejor plasma el mundo de la aventura y del viaje en moto. Lo que más recuerdo de la entrevista con Miquel Silvestre fue que la voz me temblaba más que nunca, porque a primeras es como un hombre muy imponente, o sea, me hice como muy chiquitita, pero luego lo que más me engatusó de él fue su fuerza y la pasión con la que hace las cosas. Las redes sociales amplificaron el conocimiento de Miquel y de sus viajes. Es admirable el saber hacer en cada momento lo que quieres y como quieras y tenerlo muy claro desde el primer momento. Eso es muy difícil en la vida. Nunca hubiera pensado que ha llegado donde ha llegado, pero Miquel siempre será un aventurero. Pues yo creo que Miquel siempre va a ser el que ha iniciado una saga de aventureros, por lo menos en España. Todos hemos empezado a viajar un poco más y a querer hacer un poco esos recorridos que él va haciendo y algunos de las visitas que él ha ido haciendo. Yo creo que se han vendido más motos trail en los últimos años y parte de ello se debe a Miquel y a sus viajes. Y fuimos hacia Portugal, bajamos hacia el sur, toda Andalucía, y justo con la puesta de sol le pedí matrimonio a mi mujer. Y luego entró la novia montada en la moto con la que había hecho la ruta de los exploradores olvidados. Que para mí fue un gran honor. No lo sabía, fue una sorpresa porque Miquel estaba volviendo de Samarcanda. Cuando bajé, ya que nos íbamos hacia la iglesia y le vi abajo, me emocioné muchísimo. No me lo esperaba, la verdad. Miquel es amante de lo que hace. Es que yo creo que la relación funcionó porque no pensábamos mantener una relación. A mí no me gusta ir de copiloto en nada en la vida, entonces a mí no me gusta conducir motos y de copiloto no me gusta ir. Otro problema que hay en la moto es que o se pasa frío o calor, no se puede hablar bien. Entonces me acuerdo de un viaje que hicimos por Estados Unidos que aguanté un día sufriendo, pasándolo fatal, con una mala leche increíble. Se presentó en Nueva Orleans y nuestro proyecto era hacer toda, Luisiana hasta Texas, y la dejaría después en El Paso para que se volviera en avión, ¿no? En total iban a ser 5 o 6 días. Bueno, primero se presentó con un trolley. Hacía un tiempo así lloviznoso, en fin, no estaba muy agradable, ¿no? Entonces mi mujer ya se puso en la moto de muy mala hostia, ¿no? Me dice, llévame a un aeropuerto. Entonces no era mi mujer, era mi novia, no llevaba mucho tiempo. Digo, bueno, aquí ha pasado algo irreparable. Y entonces le dije, mira, Miquel, ¿qué te parece si me paras en un aeropuerto y me alquilo un coche? Entonces en el momento que me monté en el coche dije... Y a partir de ese momento me sigue en el coche. Y fue subirse en el coche y cambiar el humor radicalmente. Puse mi radio, la calefacción y ahí empecé a viajar como a mí me gusta. A partir de ese momento fue un viaje delicioso. Él iba en moto, yo detrás en coche, los dos felices, juntos, pero cada uno por su carril. Yo en todas las temporadas he ido 1 o 2 veces como poco a verles. A mí me da miedo que vaya en moto, pero bueno, es su decisión y su vida. Y ya le conocí montando en moto, por lo tanto yo ahí no tengo nada que decir. Miquel es una persona muy sentimental y a pesar de que es muy bruto, es muy sensible, es muy buena persona. Es alguien auténtico. Me conoció haciendo esto y entiende que a mí me apasiona hacer esto, entiende mi pasión, pero no la comparte porque ella no es motera. Pero lo que sí que me ha prohibido radicalmente es que a mi hijo lo incite yo a este lío, y yo estoy de acuerdo con ella. Pues Alejandro es una bomba de vida, Alejandro es un multiplicador de emociones y de vida, por lo tanto Alejandro es algo muy potente en nuestra vida. El otro día yo estaba en Torremolinos y estaba viendo ahí una concentración, los padres estaban enseñando a sus hijos a montar, y a mí se me estaban las lágrimas, pensando que yo eso no lo podré hacer, pero también es cierto que yo he salvado la vida por milagro en muchísimas ocasiones y que yo no puedo garantizarle a mi hijo que voy a tener más suerte que tengo yo. Entonces, si él no lo pide, yo no lo voy a meter. En fin, supongo que los foros me pondrán a caldo. Soy Alejandro Terrón, soy amigo de Miquel desde toda la vida, desde antes de conocer a mi mujer, de la época universitaria. Nos conocimos en el Colegio Mayor. Sacó registros, se fue a vivir fuera de Madrid, estuvo en Gijón, estuvo en Borja, estuvo en un montón de sitios, y en un momento determinado pues nos volvemos a juntar y me dijo que se iba en moto a hacer un viaje por África.
Y entonces, como a mí me preocupaba aquello de que se fuera a hacer un viaje por África solo, pues, y BDO tiene una red internacional pues, bastante grande, y en África pues, particularmente, pues entonces lo que le dije es, ¿por qué no le pones unas pegatinas a la moto? Y así, si tienes algún problema, pues llamas a la BDO local, dices que eres el representante de BDO por el mundo, y bueno, pues igual te pueden sacar de algún problema. Y bueno, pues aquello fue el principio de la relación, de esa relación que tiene, que desde entonces pues mantiene Mikel con ese patrocinador, ¿no? Que ahora ya le da dinero, hasta que ya no había dinero, que ya siempre te digo pegatinas, ¿no? Y entonces en aquel momento la verdad es que tuvimos mucha relación, porque claro, él ya no paró, o sea, se tiró pues 4 o 5 años que prácticamente no pasaba, pues bueno, se pasaba por España, cogía fuerzas y volvía a salir, ¿no? A hacer otro viaje. Y todo ese periplo, pues yo lo iba siguiendo. Inicialmente pues no tenía tanta visibilidad en YouTube o en Internet y tal, pero yo lo iba siguiendo porque claro, me iba informando de por dónde iba para que si surgía cualquier cosa pues yo llamara a la BDO de turno, Danesia, donde fuera, pues diciendo, oye, que va a llegar este hombre por aquí. Y además de aquella Mikel, pues sí que tenía el detalle de acercarse a saludar a todas las oficinas de la firma, ¿no? Entonces pues se acercaba por allí y saludaba, algunos le trataban bien, otros menos, unos le invitaban a comer, otros le ponían y le pagaban el hotel, otros le daban una palmada y le decían que muy bien chaval, que sigue tu camino. Pues aquí estamos en BDO Bakú, Azerbaiyán, y como siempre el mejor sponsor. Yeah, we are very happy to see Miguel in our office because he is very interesting and extraordinary person. Hello! Хорошо! Very good, very good. Dentro del mundo de la motocicleta, a Mikel se le reconoce por ser uno de los embajadores más populares de BMW. Es una figura imprescindible en los eventos que organiza la marca y tiene gran capacidad de convocatoria para muchos motoristas que envidian y admiran sus aventuras. A raíz de ahí ha habido otra serie de embajadores, pero como el proyecto y lo sólido y lo auténtico y creíble que ha sido el proyecto de la colaboración con Mikel, yo creo que ha sido un poco el ejemplo de embajador de marca. Gracias a BMW Motorrad, pues por ejemplo, puedo visitar distintas ciudades, puedo encontrarme con los motoristas locales porque en los concesionarios normalmente me abren sus puertas para que yo pueda explicar lo que hago y pueda tener un sitio donde reunirme con la gente, ¿no? ¿Cómo llegó un escritor de viajes a contar con el apoyo de la marca de referencia entre las motocicletas de aventura? Entonces yo tenía una Harley Davidson que me parecía una moto que fardaba mucho, ¿no? Yo me caí 2 veces al suelo con esa moto. La segunda vez que me caí me rompí el codo, ¿no? Entonces dije, ya se acabó, ya no quiero más esta moto. Fue por eso que vendí la moto y me compré una GS 1200, simplemente porque yo recordaba que las BMW tenían ABS. La tengo todavía, es la gorda, ¿no? Yo empecé a viajar con aquella moto, ¿no? Me fui a Asia Central, estuve recorriendo Kazajstán, Uzbekistán, en fin, ahí me fui haciendo viajero. En ese momento yo no conocía ni Facebook, ni Twitter, ni tenía YouTube, ni nada de eso. Entonces David Canosa, que es el jefe de marketing, de algún modo se puso en contacto conmigo y me dijo que bueno, que querían conocerme y que si yo tenía algo en mente, ¿no? Yo le dije, pues mira, yo estoy intentando dar la vuelta al mundo. El trato que me ofrecieron, te pondremos 10.000 euros en piezas en tu moto. Y yo le dije, pues la moto con la que me quiero dar la vuelta al mundo es la gorda, ¿no? Que entonces tenía 70.000 kilómetros, pues había hecho unos cuantos viajes bastante duros y ellos la miraron y, todo hay que decirlo, pensaron que la moto no podría hacer el viaje ni siquiera con los 10.000 euros de piezas. Entonces les dije, mira, esos 10.000 euros que vosotros me estáis ofreciendo en piezas, ¿me los podéis descontar de una moto? Y así yo os demuestro que mi compromiso con el viaje es total, que mi compromiso con el patrocinio y el apoyo que me vais a dar es total, y entonces vosotros podéis confiar en la moto que me vendéis. Entonces ellos se quedaron pensando y les pareció buena idea. Entonces algún amigo que se lo comentó me dijo, joder, menudo patrocinio es eso, que ya has tenido que pagar en pasta, ¿no? Y dije, ya, pero no se trata de eso, no se trata de sacar, ¿no? A veces hay que poner algo. Si tú pones algo para ganarte la confianza, si después te salen bien las cosas, irán mejor, ¿no? Y eso fue lo que me pasó. Yo puse mi propio dinero para comprarme una moto que no me hacía falta, porque yo creo que yo confiaba en la gorda, y de hecho la gorda se ha demostrado que es una moto irrompible. El caso es que me fui con esta moto con 0 kilómetros, los 10.000 kilómetros se los hice yendo a Cabo Norte. Cada 10.000 kilómetros conseguí hacerle la revisión en un servicio oficial. Así que completé la vuelta al mundo prácticamente en año y medio, y cuando regresé a España empezó a tirar aceite, ¿no? La llevé al concesionario, me la regalaron sin problema, porque estaba en garantía.
Después de la vuelta al mundo, BMW le encargó nuevas aventuras, como el viaje al Sáhara en una R50/2 del año 65, o la ruta en Bajada a Samarcanda. Y lo que sí se ha visto es que, sin hacerles una publicidad excesiva, ellos están contentos conmigo. Cuando yo volví de la vuelta al mundo, lo que me dijeron es: vamos a sacar una moto nueva, que es la LC, la de refrigeración líquida, ¿no? La primera unidad que llegó, me acuerdo, en Azul Tanzania, cogimos, le dijimos: Miquel, ¿dónde quieres ir? Y ir a las historias de Gonzalo de Clavijo en Samarcanda. Y allí que se fue... Y dijo: y queremos que hagas una aventura de las tuyas, y que te la lleves donde tú quieras para hacer lo que te dé la gana. Y digo: bueno, pero es que esto tendrá trampa, ¿no? Tendrá trampa, me llevo una moto nueva que ni siquiera está en el mercado, ¿no? ¡Oh! ¡Me cago en la leche! ¡Qué puta máquina, tronco! Dice: no, haz lo que quieras con ella. Y yo: pues vale. Entonces eso fue la ruta embajada a Samarcanda. Y bueno, le hice de todo, ¿no? La máquina es cojonuda. El modo Enduro Pro, vamos. Va de coña. ¡De coña! Pues Alejandro es una bomba de vida, Alejandro es un multiplicador de emociones y de vida, por lo tanto Alejandro es algo muy potente en nuestra vida. Miquel es una persona muy sentimental y a pesar de que es muy bruto, es muy sensible, es muy buena persona, es auténtico. Los que habéis visto la serie Destino Dakar, habéis visto que allí tuve un accidente, fue un mal momento porque me pude hacer mucho daño. O sea, si la moto me llega a caer encima, yo no sé si estaría de aquí. En el momento en que estaba cayendo, yo veía la película de mi vida pasar delante de mí. Pero la verdad es que yo cuando me bajé del coche en marcha ya del maletero y iba con un miedo tremendo porque digo: madre mía, que le ha pasado la moto por encima y lo tenemos aquí tirado. De repente miré por el retrovisor y había una nube de arena y polvo y a lo mejor, yo que sé, un manillar de la moto que se veía entre medias y pensé: Dios, es que o sea, hay bastantes posibilidades de que se haya podido hacer mucho daño, ¿no? Y que hasta ahí va a terminarse nuestro viaje, la verdad. Y entonces lo que yo pensaba era: ¿qué diablos estoy haciendo aquí el capullo, jugándome la vida por una estupidez como es hacer una serie de televisión que al final es una cosa para el aplauso del público, cuando tengo una familia en casa y cuando tengo a mi mujer embarazada de mi primer hijo? Bueno, cuando caí al suelo, la verdad es que me quedé sin respiración y me quedé un rato ahí bastante tocado, ¿no? No me podía mover y entonces yo pensaba: no sé si me he hecho daño y no sé si voy a salir bien de esta, ¿no? Entonces me incorporé, vi que estaba bien y entonces, bueno, pues piensa si vas a seguir el viaje, no vas a seguir el viaje, qué es lo que vas a hacer, ¿no? Pero bueno, Miquel es fuerte, es bastante duro de roer y siguió para adelante. Al día siguiente, cascado, pero ahí estaba el primero, ¿eh? O sea, muy bien, muy bien. Al día siguiente yo cogí la moto y me volví a meter en la playa. O sea, me había caído en la playa y dije: me vuelvo a meter en la playa, ¿no? No tengo que cogerle miedo a esto. Y luego cuando salí de la playa y empezamos a hacer kilómetros, porque hicimos muchos kilómetros ese día, y iba por aquella carretera tan recta, ¿no? Que se hendía ahí como un cuchillo en la aridez amarilla del Sáhara. Y a mí me dolía la costilla, ¿no? Estaba ahí bastante fastidiado, pero yo era feliz de nuevo, ¿no? Este es el final apoteósico que necesitaba mi viaje aquí con todos mis nuevos amigos, el tío del machete y... Dakar es un sueño, Dakar es un destino, Dakar es mi objetivo. Por aquí estamos, aquí llegamos y lo hemos petado. Además, esto significa que puedo comenzar mi viaje de regreso para ver a mi mujer, que está esperando a mi primer hijo. Alejandro, cuando seas mayor espero que puedas ver esto y pensar que tu padre no era un imbécil. Estaba ahí en mi moto y estaba pensando que no era una estupidez lo que yo hacía. Que lo que yo hago es algo en lo que creo. Y como dije cuando llegué a Dakar, ¿no? Espero que mi hijo comprenda que no soy un estúpido, que hago esto porque realmente creo en ello. En fin. Bueno, y después de este momento un poco moña... En 2014 se produce otro acontecimiento trascendental en la vida de Miquel Silvestre. Comienza a rodar la serie de televisión Diario de un nómada sin tener experiencia alguna como realizador audiovisual.
El proceso de que Televisión Española me propusiera hacer una serie de televisión fue porque vieron mis vídeos que yo subía a YouTube con carácter completamente amateur cuando viajaba en solitario. Me llevé una cámara de vídeo, primero una cámara de vídeo muy mala, luego ya empecé a mejorar la filmación y al final me convertí en una especie de estudio de filmación y edición unipersonal. Viajar solo tiene sus incomodidades, pero haces lo que te da la gana. Entonces supuso un cambio muy importante el pasar de estar solo a pasar a trabajar con un equipo. Yo no tenía ni puñetera idea de cómo se hacía la televisión, ¿no? La verdad, pero yo siempre pensaba que cuando te ofrecen un trabajo tú di que sí, y luego aprendes a hacerlo, ¿no? Que creo que además es una frase que dijo Roosevelt. Yo creo que era la evolución natural de a lo que tenía que llegar Mikel, ese personaje con todos los años que llevaba haciendo vídeos, con todos los años que llevaba contando su historia y persiguiendo proyectos como Los Proveedores Olvidados, tenía que llegar a hacer esa serie de televisión. Tenía que ser un producto patrocinado, ellos no me pagarían por hacer la serie. No podía hacer publicidad porque está prohibida en Televisión Española. Tenía que ser una serie que realizase una productora profesional, no la podía producir yo porque no se fiaban de mí. Lidiar con Televisión Española es complicado porque es un ente que tiene muchas cosas muy buenas, pero hay mucha burocracia. Entonces yo les dije, quiero hacer un viaje por Sudamérica, cruzando 10 países, la moto la voy a meter un montón de veces por pistas de tierra sin asfaltar, hay que cruzar selvas, luego hay que cruzar el tapón del Darién, que está entre Panamá y Colombia. Entonces ellos me dijeron, a ver, esto cuesta 500.000 euros, es radicalmente imposible, no tengo quien me deje 500.000 euros, no encuentro patrocinadores para esto. En un momento dado recibimos un mail diciendo que la serie al final no se podía hacer. Entonces me fui a correr a la Ciudad Universitaria. Entonces en la Ciudad Universitaria, en la Facultad de Filosofía y Letras, hay un busto muy grande de Camilo José Cela. Entonces Camilo José Cela tenía una frase que a mí siempre me marcó. De hecho, así tituló su discurso de ingreso en la Real Academia. En España el que resiste gana. Entonces dije, ¿qué cojones? Voy a resistir. La historia es mía, el guión es mío, el personaje es mío. Esto lo voy a hacer yo. Hacer una serie de cero es un imposible. Como él no sabía que era un imposible, lo hizo. Les dije que tenía patrocinadores, les dije que tenía una productora profesional. Al final lo que hice fue montar mi propia productora, dirigir yo mi propio programa, pero mintiendo al principio, ¿no? Diciendo que, en fin, que todo estaba rodeado de profesionales auténticos, ¿no? Tengo que agradecer a BMW porque sin ellos no existiría la serie Diario un Nómada. Si no hubiera sido por la promesa de BMW de que colaborarían si el proyecto salía bien, yo no me hubiera lanzado a la piscina. Eso me salvó la vida, porque en un momento dado, cuando todo el mundo me había dado la espalda, yo pude contar con eso en la mente para tomar el riesgo de hacer la primera temporada. Pero desde luego a Mikel ha apostado duro y como pues, mucha gente, por decir, desde luego es cabezón y lo conseguimos gracias a que él apostó fuerte. Nosotros al final le apoyamos y estuvimos con él siempre desde el principio intentando poner nuestra parte en ese gran proyecto, pero desde luego ha sido Mikel que ha ido por ello convencido desde el principio. Con Mikel contacté a través de Twitter. Yo seguía sus aventuras por Twitter, me gustaban mucho las fotos de los viajes que él colgaba y un día le escribí un tuit privado ofreciéndole mis servicios como cámara y a los pocos minutos me contestó diciéndome pues que sí, que necesitaba un cámara. Él, sin saber que yo había hecho lo de locución y lo de doblaje, me dice que va a hacer un documental y digo, pues mira qué casualidad, yo soy locutor. Y ya tienes locutor directamente. A través de Facebook, en un grupo de técnicos y demás gente del sector, vi un anuncio de Mikel buscando a alguien que se encargase de la postproducción para televisión de la primera temporada de su serie, de Diario de un Nómada. Invertí mi propio dinero, me había rematado toda España dando charlas, vendiendo libros, o sea, charlas como estas un montón, ¿no? Por toda España. Y entonces venía menos gente y también cuando llovía no venía nadie, ¿no? Pero bueno. Muchas veces pasamos mucho tiempo pensando en lo que queremos hacer, en dónde queremos llegar, en los sueños que tenemos, pero pocas veces nos planteamos cuál va a ser el precio que paguemos por esos sueños. La gente solo vemos la foto de alguien que ha conseguido algo, ¿no? Pero casi nadie ve la película al completo, todos los sacrificios que conlleva el llegar hasta el punto en el que uno envidia una cosa, ¿no? Cuando tú ves a un viajero como Mikel, a ti te vienen los paisajes bonitos, las imágenes bucólicas, pero tú no ves el esfuerzo que hay detrás. Mikel es un trabajador incansable. Mikel representa lo que se puede conseguir si uno se empeña. Mikel preparó en completa soledad el guión, la ruta y buscó un equipo reducido para realizar un proyecto que sería absolutamente personal. Entonces, en la primera temporada tuvimos a un argentino que era lo más, que es Ever como conductor, y Antonio, que era un buenazo extremeño, y se llevaron fenomenal con él. Aprendí muchísimo, aprendí mucha historia, aprendí convivencia, aprendí supervivencia y aprendí muchísimo de las historias de la gente que nos íbamos encontrando a lo largo del viaje.
Lo más importante en este oficio es encontrar tu propio camino, es decir, lo que tú quieres contar. La improvisación en Diario de un Nómada es bastante alta. Es todo improvisado. Que el guión en cuanto a Diario de un Nómada es un guión que se hace un poco Mikel de lo que quiera hablar, de cada personaje que quiera hablar. La verdad es que de guión solo hay la salida y la llegada. Y aproximadamente los lugares que queremos visitar. Sí que es verdad que tenemos una ruta preestablecida. Pero es que eso fluctúa bastante. Vamos por la carretera, nos encontramos con unos camellos en la cuneta, estamos en medio de la nada y aparece un pastor y nos invita a té. Ese tipo de cosas no están para nada preparadas y la verdad es que en el fondo es lo que hace la serie Diario de un Nómada. Los viajes de Mikel te hacen conocer una historia que algunos teníamos olvidada y otros ni siquiera la conocíamos. Entonces nos hace comprender mucho más lo que han sido los exploradores españoles, las grandes conquistas, dónde hemos estado en la historia. La serie Diario de un Nómada es la única que produce, dirige, presenta y guioniza y monta la misma persona. Yo le he visto montando, le he visto filmando, le he visto haciendo de realizador, de guionista, de productor, de todo. Me fui otra vez a Estados Unidos y a México y hice una segunda temporada sin que se hubiera metido la primera en televisión española y sin que nadie me lo hubiera encargado. Pero dije, yo me voy, que esto igual me sale bien, ¿no? Y entonces se emitió la serie en enero del 2015. Hizo una audiencia superior a la media de la cadena y entonces me dijeron, ¿tienes más? Y dije, sí, tengo más, he hecho una segunda temporada, pum, se emitió a continuación. Y así salió Diario de un Nómada, ¿no? Se consolidó como serie y ya llevamos 4 temporadas, vamos a hacer la 5ª. Trabajan de un modo muy casero, entonces mola mucho formar parte de ese proceso, porque los ves a todos muy involucrados, muy activos, con mucha ilusión. Hasta entonces yo he grabado de todo, documentales, dibujos, películas, muchísimos juegos. Estás trabajando, poniéndole la voz a una ficción, por fin llega un trabajo absoluta y totalmente real. Si tuviese que quedarme con una palabra, bonito duro, me quedaría bonito porque, bueno, la belleza supera a la dureza del oficio. Es un jefe bastante peculiar, pocos hay así, porque al final llega a ser tu amigo, un compañero de viaje más, bueno, el compañero de viaje jefe, pero un compañero de viaje. La experiencia de rodar la primera temporada de Diario por Sudamérica fue increíble. Y bueno, es que mola, nos lo pasamos bien, bebemos mucha cerveza y cuando terminamos de conducir... Me acuerdo de estar en la playa por la noche con el fuego y la verdad es que momentos como esos no los cambiaría por nada. La anécdota que recuerdo con más cariño es cuando nos colamos en el cementerio cristiano de Sahuira. Mikel había salido a correr como todas las mañanas y nosotros estábamos esperando y nos llamó para que fuésemos corriendo al cementerio porque había encontrado un sitio por donde poder colarse y así buscar la tumba de Cristóbal Benítez. Y ahí está, esa secuencia la verdad que quedó muy chula y muy apasionante. Pues creo que el momento más importante del viaje probablemente fue cuando Mikel y yo rodamos la última secuencia de la serie en Panamá, en el océano, y en la que de manera simbólica rompía todas las hojas de su diario que había ido escribiendo durante todo el viaje, las metía en una botella y las lanzaba al mar. Creo que ese momento significó para los dos que la aventura había terminado, que lo habíamos hecho bien y que ese gran reto había podido concluir de la mejor manera posible.